En las últimas horas de Berlín, cuando todo ya estaba perdido, un hombre seguía convencido de que el destino podía cambiar en segundos. Mientras el mundo se derrumbaba a su alrededor, él se negaba a aceptar la derrota. Pero lo que ocurrió dentro de ese búnker no solo fue el final de una guerra, fue el colapso total de una mente obsesionada con el poder absoluto y el control total del mundo. Las calles ardían, los edificios caían, y el sonido constante de los bombardeos no daba tregua. Berlín ya no era una ciudad, era un verdadero infierno en la tierra. Sin embargo, bajo toneladas de concreto, lejos de toda realidad, se encontraba el líder que había prometido 1000 años de dominio absoluto. Nadie imaginaba que sus últimas decisiones serían tan impactantes como su ascenso al poder en años anteriores. Rodeado por un pequeño grupo de fieles seguidores, el ambiente dentro del búnker era tenso, silencioso y cargado de miedo constante. Cada palabra, cada mirada, reflejaba lo inevitable que estaba por llegar. Aún así, él insistía en estrategias completamente imposibles, como si todavía pudiera revertir el curso de la historia. ¿Era una simple negación o una desconexión total con la realidad que vivía? Los informes eran claros y no dejaban espacio para dudas. El enemigo estaba a solo metros de distancia. No había refuerzos disponibles, no existía ninguna vía de escape y el futuro ya estaba sellado. Pero dentro de ese espacio cerrado y oscuro, las órdenes seguían saliendo como si el ejército aún tuviera fuerza. La desconexión entre lo que ocurría afuera y lo que se creía adentro crecía cada segundo. En medio del caos absoluto, comenzaron a surgir discusiones intensas, dudas constantes y una desesperación evidente entre todos. Algunos sugerían huir inmediatamente, mientras otros simplemente esperaban el final inevitable. Pero él ya había tomado una decisión definitiva que cambiaría la historia para siempre. Una elección que marcaría el cierre final de uno de los capítulos más oscuros de toda la humanidad. Bienvenido a Batallas 3945. Antes de continuar, déjame preguntarte algo muy importante. Si estuvieras atrapado en un búnker, sabiendo que todo está completamente perdido, ¿lucharías hasta el final sin rendirte o intentarías escapar a cualquier costo? La respuesta puede parecer fácil desde fuera, pero todo cambia cuando entiendes lo que realmente estaba ocurriendo en ese lugar oscuro. Si te interesan este tipo de historias reales, impactantes y llenas de tensión, suscríbete ahora mismo al canal, deja tu like y comparte este video con tus amigos cercanos. Tu apoyo nos permite seguir revelando los momentos más intensos de la historia mundial. Y quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará completamente tu forma de ver este momento histórico. Dentro del búnker, el tiempo parecía haberse detenido por completo. Afuera, cada minuto acercaba el final inevitable de todo. Pero en ese interior oscuro se tomaban decisiones que ya no cambiarían absolutamente nada. Documentos eran firmados, órdenes eran dadas sin sentido, y el destino de un país entero quedaba sellado en un espacio aislado del mundo real. En sus últimas horas, el líder ya no era el mismo de antes. Su voz, que antes era firme y dominante, ahora reflejaba cansancio extremo y tensión acumulada. Su mirada, que imponía respeto, parecía completamente perdida. Aquellos que lo rodeaban comenzaron a entender que estaban presenciando el final no solo de una guerra devastadora, sino también de toda una era histórica. El silencio dentro del búnker contrastaba completamente con el caos que dominaba el exterior. Cada sonido lejano era un recordatorio constante de que el final estaba cada vez más cerca, y aunque algunos aún mantenían una mínima esperanza, la mayoría ya sabía que lo que vendría después cambiaría el mundo para siempre de una forma irreversible. A medida que las horas avanzaban, la presión dentro del búnker se volvía casi insoportable para todos los presentes. Nadie dormía, nadie descansaba realmente. Cada persona sabía que estaba viviendo un momento histórico que pronto llegaría a su fin. Sin embargo, el líder seguía atrapado en su propia visión, ignorando los hechos evidentes que se desarrollaban a pocos metros de distancia. Los mapas extendidos sobre la mesa ya no representaban una estrategia real,
sino una ilusión que se desmoronaba lentamente. Las líneas marcadas indicaban movimientos que nunca ocurrirían. Aún así, las órdenes continuaban siendo dictadas con una convicción inquietante, como si la guerra aún pudiera ganarse con palabras y decisiones tardías. Algunos oficiales comenzaban a intercambiar miradas de duda y resignación. Sabían que todo estaba perdido, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. El ambiente era tan tenso que cualquier palabra podía desencadenar una reacción inesperada. El miedo no solo venía del exterior, sino también del interior del propio búnker. En medio de esa atmósfera cargada, se tomaron decisiones personales que marcarían el destino de muchos. Algunos optaron por permanecer fieles hasta el final, mientras que otros consideraban la posibilidad de huir en el último momento. Cada elección tenía un peso enorme, porque todos sabían que el tiempo se estaba agotando rápidamente. El sonido de las explosiones cada vez más cercanas hacía temblar las paredes del búnker. El polvo caía del techo y el aire se volvía más pesado con cada minuto que pasaba. Aún así, dentro de ese espacio cerrado, se intentaba mantener una apariencia de control que ya no correspondía con la realidad que se vivía afuera. En sus momentos finales de reflexión, el líder comenzó a organizar lo que sería su legado político. Documentos importantes fueron redactados cuidadosamente, estableciendo decisiones que tendrían impacto incluso después de su muerte. Era un intento de mantener el control, incluso cuando todo lo demás ya se había perdido definitivamente. El testamento político no solo representaba una despedida, sino también una declaración final de sus creencias. En él, reafirmaba ideas que habían llevado al mundo a uno de sus periodos más oscuros. Aquellos que escuchaban o leían estas palabras comprendían que no había arrepentimiento, solo una firme convicción hasta el final. Mientras tanto, en el exterior, las fuerzas enemigas avanzaban sin detenerse. Cada calle conquistada acercaba el desenlace inevitable. Dentro del búnker, esa realidad parecía distante, pero todos sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que todo terminara de forma definitiva y sin posibilidad de retorno. La tensión emocional comenzaba a afectar a todos los presentes de diferentes maneras. Algunos permanecían en silencio absoluto, otros mostraban signos claros de ansiedad. La presión psicológica era tan intensa como la militar. Cada minuto vivido en ese lugar parecía durar una eternidad cargada de incertidumbre. A pesar de todo, el líder se mantenía firme en su decisión de no abandonar Berlín. Para él, huir no era una opción aceptable. Su permanencia en el búnker se convirtió en un símbolo final de su ideología, pero también marcaba el inicio del desenlace que pronto cambiaría la historia de forma irreversible. Las últimas comunicaciones con el exterior confirmaban lo que todos temían. No quedaban recursos, no había refuerzos y la derrota era inminente. Aún así, las conversaciones dentro del búnker continuaban como si aún existiera alguna posibilidad de cambiar el destino que ya estaba prácticamente sellado. El ambiente se volvió aún más sombrío cuando algunos comenzaron a aceptar la realidad sin filtros. Las conversaciones privadas revelaban miedo, incertidumbre y una profunda sensación de fracaso. Aquellos que alguna vez creyeron en la victoria ahora enfrentaban el peso de una derrota total. Las decisiones finales no solo afectaban a quienes estaban dentro del búnker, sino a todo un país que ya se encontraba al borde del colapso. Cada acción tomada en ese lugar tendría consecuencias que se extenderían mucho más allá de esas paredes de concreto reforzado. El aislamiento era casi absoluto. Sin información clara del exterior, muchos dependían únicamente de lo que se decía dentro del búnker. Esto generaba una percepción distorsionada de la realidad, donde la esperanza y la negación se mezclaban de manera peligrosa. A medida que el final se acercaba, algunos comenzaron a prepararse para lo inevitable de diferentes formas. Algunos escribían cartas, otros simplemente reflexionaban en silencio. Cada persona enfrentaba la situación de acuerdo con su propia conciencia y sus propias decisiones. El contraste entre el pasado reciente y el presente era impactante. Hace poco tiempo todo parecía bajo control, pero ahora la realidad era completamente diferente.
Esa transición abrupta reflejaba lo rápido que el poder puede desmoronarse cuando se pierde el control de la situación. Las horas finales estaban marcadas por una calma extraña, casi inquietante. No era una calma de paz, sino de resignación. Todos sabían que el desenlace estaba cerca, y esa certeza generaba un silencio pesado que dominaba cada rincón del búnker. En ese ambiente, cada sonido cobraba un significado especial. Pasos, puertas, voces bajas. Todo parecía amplificado por la tensión acumulada. Era como si el tiempo se estirara, prolongando cada segundo antes del momento final. El peso de la historia se sentía en cada decisión, en cada palabra. Aquellos que estaban presentes sabían que lo que estaba ocurriendo sería recordado durante generaciones. Sin embargo, en ese momento, lo único que importaba era sobrevivir o enfrentar el final. Y así, con el paso de cada minuto, el desenlace se hacía inevitable. Todo lo que había sido construido durante años se derrumbaba en cuestión de horas. El final no solo marcaba la caída de un líder, sino el cierre definitivo de una era que dejó una huella imborrable en la historia. A medida que el final se acercaba, la percepción del tiempo dentro del búnker cambiaba completamente. Los minutos parecían horas, y cada decisión se sentía definitiva. Nadie sabía exactamente cuándo ocurriría el desenlace, pero todos podían sentirlo cada vez más cerca. Era una espera tensa, silenciosa y cargada de una presión que afectaba cada pensamiento. Algunos comenzaron a cuestionarse en silencio todo lo que había ocurrido hasta ese momento. Las decisiones pasadas, las órdenes ejecutadas y las consecuencias de cada acción pesaban en sus mentes. Era un momento de reflexión forzada, donde la realidad no podía seguir siendo ignorada. Dentro del búnker, las conversaciones se volvieron más cortas y más profundas. Ya no había espacio para discursos largos ni estrategias complejas. Solo quedaban verdades incómodas y decisiones finales que debían tomarse sin margen de error. El ambiente emocional era tan intenso que incluso el silencio decía más que cualquier palabra. Las miradas evitaban cruzarse y cuando lo hacían, transmitían miedo, duda y resignación. Cada persona estaba enfrentando su propio conflicto interno. Mientras tanto, el mundo exterior seguía avanzando sin detenerse. La guerra estaba llegando a su fin, pero dentro del búnker parecía que todo estaba congelado en el tiempo. Esa desconexión hacía que la situación fuera aún más inquietante. En esos momentos finales, algunos comenzaron a aceptar lo inevitable. Ya no había estrategias, no había planes, solo decisiones personales que marcarían sus últimos actos. Era el punto en el que cada uno enfrentaba su destino. La presión psicológica alcanzó su punto más alto. Cada sonido, cada palabra, cada movimiento tenía un peso enorme. Era un ambiente donde cualquier error podía tener consecuencias inmediatas y definitivas. A pesar de todo, algunos aún mantenían una pequeña esperanza, una posibilidad mínima de que algo cambiara. Pero esa esperanza era frágil, casi inexistente, y se desvanecía con cada explosión cercana. Las decisiones finales comenzaron a ejecutarse sin vuelta atrás. Cada acción tomada en ese momento sellaba el destino de quienes estaban dentro del búnker. No había espacio para dudas ni para cambios. El ambiente se volvió aún más pesado cuando todos comprendieron que el final era inminente. Ya no era una posibilidad, era una certeza absoluta que estaba a punto de concretarse. Después de aquel desenlace, el silencio que quedó no fue solo físico, sino también histórico. Lo que ocurrió dentro de ese búnker no desapareció con el tiempo, sino que se convirtió en uno de los episodios más analizados y debatidos del mundo. Cada detalle, cada decisión y cada momento sigue generando preguntas que aún hoy no tienen una respuesta completamente clara. Y así terminó uno de los momentos más oscuros de la historia. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que todo pudo haberse evitado o era un destino inevitable? Déjalo en los comentarios. Si este video te impactó, suscríbete ahora, deja tu like y comparte con tus amigos. Tu apoyo hace crecer este canal. Y recuerda, la historia no solo se cuenta, también se aprende.